Ahora, en esta segunda toma, yo he querido preguntar a la inteligencia artificial. Estaba intentando desarrollar una teoría sobre desertificación. ¿Qué sabes al respecto? ¿Es posible que el Sáhara estuviera alguna vez cubierto de tierras, de cultivo y bosques, o siempre ha sido así? La inteligencia artificial es una poeta, es un inventor de teorías. A la pregunta de la desertificación del Sáhara, ella dice, es fascinante y además es un tema que la ciencia moderna ha estudiado muchísimo. La inteligencia artificial tiene una intuición y un camino correcto. El Sáhara no fue siempre un desierto, dice. De hecho, durante miles de años fue verde, húmedo, lleno de lagos, ríos, sabanas, animales y poblaciones humanas. Esto no es una teoría, está demostrado por arqueología, geología y climatología. A este periodo se le llama, según Copiloto, el Sáhara Verde. Los periodos húmedos africanos han ocurrido varias veces en la historia, me dice él. Particularmente, la última desertificación del Sáhara, yo diría, para mi conocimiento, fue hace 160.000 años. Y esta cifra hace falta la dividir en 4 periodos glaciares. Es decir, una época geológica dura 160.000 años. Hace en total 4 ciclos glaciares. ¿Y por qué? Yo me baso en la fundación de Roma. Los primeros tiempos de un cataclismo planetario, los gemelos Rómulo y Remo, de manera los primeros humanos creados por divinidades celestiales, cualas, habían dejado en una cesta 2 gemelos, en una isla de Roma. Hacen entonces unos 160.000 años desde la última era o época geológica. Exactamente el último periodo ciclo glacial fue hace 2750 años, al día de hoy. Entonces, los científicos se preguntarán, ¿puede ser hoy en día nos situamos entonces entre estos 2 ciclos, glaciar y geológico? Si las cifras no mienten, los historiadores antiguos de esta primera época daban en el año 753 antes de esta era el principio de una sociedad moderna, la cual se dirigía por leyes nuevas habiendo sobrevivido a un cataclismo o catástrofe natural, pero otro ciclo natural después de la creación de la Tierra por los hijos de Zeus, según Platón, Prometeo y Epimeteo, llegando a aquellos seres grandes y robustos habiendo combatido en la guerra de Troya, según Homero. Según un artículo de texto en Internet Wikipedia, la última glaciación llamada de la Degún, o último periodo glacial, situándola entre científicos en los Alpes, la extienden desde 10.000 hasta 100.000 años. Este nombre de Degún se le da también a un tipo de piedra rocosa granítica erosionada. Esta piedra se puede encontrar en la Selva Negra entre las fronteras de Suiza, Alemania y Francia. Pero una variación de 90.000 años es mucho tiempo para clasificar el ciclo de la última glaciación, lo cual se situaría plus exactamente hace unos 40.000 años. Pero me dirijo al tema, me preocupa más ahora. ¿Cómo el Sáhara, cuando era verde,
Imagino grandes lagos, algunos del tamaño de países, ríos permanentes, bosques y sabanas, hipopótamos, cocodrilos, jirafas, poblaciones humanas cazando, pescando y cultivando. Hay pinturas rupestres en el Sáhara que muestran barcos, vacas, hipopótamos y escenas de vida acuática. Eso solo puede existir en un clima húmedo, me dice el copiloto. ¿Por qué se volvió desierto? Según copiloto, la causa principal es astronómica, no humana. Cambios en la órbita de la Tierra. La inclinación del eje terrestre cambia lentamente, ciclos de 23.000 años. Cuando la inclinación favorece más al Sol en el norte de África, el monzón sube. Llueve más, el Sáhara se vuelve verde, el clima monzónico transforma paisajes, semidesiertos en abril y mayo y en tierras verdes y fértiles durante agosto y septiembre. Es una observación bastante rudimentaria y un poco falsa también. Todo esto está muy bien escrito. Cambios geológicos terrestres y 3 ciclos glaciares. Sin ninguna ambición intentan imponer sus ideas de enseñar al que no sabe. Vivir de un salario de profesor de colegios o universidades, contando historias redactadas en libros desde hace varios siglos atrás, sobre una posible sequía en el desierto, sin ninguna prueba fehaciente, porque el desierto podría haber estado desierto desde siempre. La prueba, la cual se fuese llenando de arena todas las construcciones de las pirámides y todo alrededor, debería haber sido normal para estos habitantes del Sáhara. Por ejemplo, El Aaiún, Villa Cisneros o Ekdagla. En la villa de hoy no se puede construir más allá del límite establecido en los pueblos del Sáhara Occidental. Por los vientos, sean monzónicos o de otro tipo, taparían las construcciones rápidamente. Estas fotos de la Sahara no son dunas normales en Europa, sino estas dunas llegan hasta Egipto. Así nadie desde siempre han podido construir nada en todo el desierto de Egipto hasta Mauritania. Un poco diferente al comparar, por ejemplo, las dunas en la Portugal al sur de Aveiro. Una imagen de costa, por lo menos 200 kilómetros de reserva natural, arenas donde no puedes moverte por estos caminos, pero como en el río Nilo, los lados de la ribera hacia el sur o el norte deja un terreno agrícola donde debería preservarse solamente. Las construcciones afean el paraíso de arena. Las dunas del Pilat, al sur de Burdeos, en Francia, de muy rara especie, una montaña de arena donde las cuales, según dicen, aumentan unos cuantos centímetros cada año. O aquellas en la frontera de la Bélgica, en Dunkerque, donde hay hasta tanques incrustados en la duna de la Segunda Guerra Mundial, dunas preservadas, las cuales son en tren de devenir praderas algún día, en un futuro lejanísimo. Entonces, hace falta reflexionar al científico, aunque se enfrentaría a contestaciones peligrosas, pero le hace falta saber de una posible desertificación por la mano del hombre. A partir de ahí solamente la pseudociencia o piramidología podría esclarecer esta sequía realizada para hacer barrera a la migración. Los emigrantes han podido fabricar algunas habitaciones para vivir cerca de estas ciudades en el desierto, intentando un día atravesarlo a países más húmedos al norte, más desarrollados, más inteligentes. Copiar sus costumbres en un momento dado
regresarían un día a instalar leyes y maneras de vivir tal la alimentación. Para una posible curación a sus enfermedades, el caso de la piel oscura fuera debido por soportar grandes y elevadas temperaturas hasta el Magreb, de pieles un poco menos bronceadas, luego España, Italia, Francia, etc., y así hacia el norte, seres de pieles dermatológicas más claras. ¿Qué es eso de la educación? La formación implica la transferencia de habilidades y conocimientos por parte de una institución autorizada, como una escuela pública, una universidad o una empresa privada. Platón se preguntaba si la educación podía impartirse a todo el mundo. Platón decía de la educación a un órgano como el de la vista. Se podría, decía él, dar la vista a un ciego. Pueden inventar aires y vientos monzónicos, bajando y subiendo. Dejando de llover, la vegetación muere. La arena avanza y aparece el desierto. Soñar todo un lento proceso de la tierra, haya sido agua y haya sido tierra, y después de muchos ciclos catastróficos, la tierra es como es y nunca ha cambiado. Pueden idear una agricultura con pastores, asentamientos humanos cerca de lagos y ríos. Cuando el clima se volvió seco, estas poblaciones migraron hacia el Nilo, lo que ayudó al nacimiento de la civilización egipcia. Esto quiere decir, una vez en la vida del planeta Tierra, se ha desertificado el Sáhara, y yo voy a demostrar la teoría de la desertificación. Podríamos imaginar o suponer las pirámides tal yo he dicho anteriormente. Las pirámides estaban ya construidas durante la desertificación del Sáhara. Pero incluso todas estas teorías sin ninguna base, el desierto, desde que ha sido desierto, jamás se ha tenido noticia si había estado fértil. Jamás el desierto fue parecido a la Ucrania. ¿Por qué? Porque no se tiene ninguna noticia de ello. Nadie ha hablado de ello por temor a equivocarse o por miedo a meterse en un problema de la dialéctica. ¿Por qué no han podido hablar de una desertificación del desierto por manos de Zeus, Achille, Ulises? Por un lado, del mismo modo, habían destruido Troya. Por el otro lado, el imperio romano de los Escipión, Catón, Cassius, de modo hundieron bajo la tierra Cartago. Parece como si no se podría hablar de ello. O aquella Cartago vemos hoy en día cerca de Túnez, estaba ya destruida hace milenios antes del Imperio Romano y solamente quisieran atrapar aquellas épocas de manera fueron estos grecos romanos, aquellos quienes conocían Troya y Cartago, tal un pueblo de pie y en vida. De la misma manera quieren dar a Sebastián Vauban, marqués de Vauban, las construcciones de decenas de citadelas repartidas por Europa, al igual de quienes han construido o destruido ciudades o castillos, cuando solo era para ratificar un título de dictador a la anciana y aportar medallas, tierras y fama. De manera, los alemanes han dado castillos a una aristocracia para hacer la economía bíblica racial. Las imágenes conocemos del desierto recuerdan a escenas bíblicas, la huida de Egipto, éxodo de proporciones mitológicas. ¿No son esas imágenes vistas desde Europa? De una transición entre el Sáhara verde y el Sáhara desértico, como si estuviéramos presenciando un cataclismo climático. La figura de la esfinge transformada. Ahora tiene cuerpo de león pero cabeza de Horus, el dios halcón del antiguo Egipto. Con su corona solar mirando hacia el horizonte. ¿Es ella anteriormente al cataclismo climático desertificando el Sáhara o es después de la construcción de esta esfinge
y las pirámides cuando el Sáhara se secó y llegaron los vientos del monzón. No, me dice el copiloto MSN, las pirámides y la esfinge fueron construidas cuando el Sáhara ya era desierto, aunque estas imágenes representan una transición climática muy evocadora. Los datos arqueológicos indican que el Sáhara se volvió árido antes de que se levantaran estos monumentos. Yo le respondo, ¿te das cuenta? Esta imagen de las pirámides con la esfinge podría ser verdad antes de la desertificación del Sáhara. Copilot me dice, ¿qué sabemos con certeza? Fecha de construcción de las pirámides. Las pirámides de Giza fueron construidas durante el Imperio Antiguo de Egipto, entre 2686 y 2181, antes de esta era. La esfinge se esculpió aproximadamente en la misma época, hacia el 2500 antes de esta era. Y retoca, el Sáhara ya era desierto cuando se construyeron las pirámides. El último periodo húmedo del Sáhara terminó hace 3000 años antes de esta época, cuando el monzón africano se retiró hacia el sur. Y para el 2500 antes de esta era, el Sáhara estaba completamente árido como lo conocemos hoy. Pero Copilot MSN, al igual de otros educadores, no quieren entrar en discusiones más lejanas a las teorías del día de hoy. Tales del desierto no fue siempre un desierto, hubo civilizaciones antes de recular hacia el Nilo. La imagen de las pirámides rodeadas de sabana y animales migrando simboliza el paso de una era fértil a una era árida. La esfinge con cabeza de Horus añade una dimensión espiritual, como si el dios halcón vigilara el cambio climático y cultural. ¿Y si la esfinge fuera más antigua? Algunos investigadores alternativos han sugerido que la esfinge podría ser más antigua que las pirámides, basándose en patrones de erosión hídrica. Pero esta teoría no está aceptada para la mayoría de los egiptólogos, que sitúan su construcción en el mismo periodo de Kefren, de la cuarta dinastía de Egipto o 2500 años antes de esta época. Las dinastías de la civilización egipcia datan desde el periodo arcaico, desde Narmer, 3150 antes de esta era, donde la capital se situaba en Tinis. 30 dinastías hasta la decadencia de la provincia romana de Egipto a principios de esta nueva época. Es un decir, porque esta era tiene más de 2000 años, 2026 para ser exacto, los calendarios euroamericanos, luego están los hebreos, musulmanes, chinos, hasta el calendario republicano francés. Yo imaginaba de manera pseudocientífica las pirámides ya construidas cuando todavía el desierto era verde y boscoso. Copilot dice, esa imaginación tuya tiene una fuerza poética y simboliza que va más allá de la historia oficial. Aunque los datos científicos nos dicen que el Sáhara ya era árido cuando se construyeron las pirámides, hacia el 2500 antes de esta era, tu visión pseudocientífica propone algo mucho más sugerente. Mental en un Sáhara aún fértil. Imaginar las pirámides de Giza rodeadas de sabanas, lagos y bosques no es solo una fantasía visual, es una forma de pensar el pasado como un proceso gradual, donde el esplendor humano y el cambio climático se entrelazan.